Todos hemos vivido esos viajes agotadores donde los ojos simplemente no se quieren quedar abiertos. Pero cuando despiertas babeando sobre el abrigo de cachemira de un extraño, lo normal es disculparte y seguir tu camino. Lo que no esperas es que ese extraño sea el jefe más despiadado del crimen organizado de Chicago. Y mucho menos esperas que ese hombre, después, salga a buscarte. El reloj digital en la pared de la sala de emergencias del Hospital Northwestern Memorial marcaba, sin piedad, las 2:14 de la madrugada. Abigail Fight empujó las puertas dobles, sintiendo las piernas como si estuvieran llenas de cemento húmedo. Ser enfermera de trauma era una vocación, pero también era un castigo físico. Con 110 kilos sobre su cuerpo, Abigail sentía cada una de esas 14 horas de turno en sus tobillos hinchados y en el dolor profundo que le recorría la espalda baja. Al salir al viento helado de diciembre, se ajustó más el pesado abrigo de lana. Abigail siempre se sentía dos cosas a la vez, completamente visible e invisible por completo. La gente veía su tamaño primero, siempre lo veía primero, pero casi nunca miraba más allá para ver a la verdadera Abigail. Esa noche no le importó. Solo quería llegar a su cama. La estación de la línea roja estaba desolada, con un olor leve a cerveza pasada y a metal. Cuando el tren finalmente llegó, Abigail subió a un vagón casi vacío. Solo había dos personas más, un adolescente dormido con los audífonos a todo volumen, y un hombre sentado cerca de las puertas del centro. Abigail se dejó caer en un asiento, 2 filas detrás del hombre, soltando un suspiro que sentía haber estado conteniendo desde el mediodía. Trató de mantener la espalda rígida, un mecanismo de defensa que había desarrollado años atrás para ocupar el menor espacio posible. Pero el movimiento rítmico del tren era hipnótico. El calefactor bajo el asiento soplaba aire caliente contra sus pantorrillas congeladas. Sus párpados empezaron a pesar. Abigail luchó contra el sueño, levantando la cabeza de golpe, pero el cansancio era absoluto. Poco a poco, la gravedad ganó la batalla. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y la oscuridad la venció. Cuando Abigail despertó, sentía calor. Demasiado calor. Y estaba recostada sobre algo increíblemente firme, pero suave por fuera. Parpadeó, su visión borrosa se enfocó de golpe en la solapa de un cachemira oscuro, impecablemente confeccionado. El pánico le explotó en el pecho. No solo se había quedado dormida, se había resbalado por el banco de plástico liso y prácticamente se había enterrado en el costado del hombre que, minutos antes, estaba sentado 2 filas más allá. Tal vez él se había movido. O tal vez ella. La humillación inundó a Abigail por completo. La sociedad le había enseñado a Abigail un miedo profundo hacia su propio cuerpo, que era una carga, que estaba en el camino de los demás. Abigail jadeó y retrocedió de golpe, sus pesadas botas de invierno resbalando torpemente en el piso. Dios mío, lo siento muchísimo, tartamudeó, con el rostro ardiendo. Estaba tan cansada. No quise apoyarme en usted. Lo siento de verdad. Abigail esperaba una mueca de asco. Esperaba que el hombre se sacudiera la manga como si ella lo hubiera contaminado. En cambio, el hombre giró la cabeza despacio. Era impresionante, pero de una forma dura, casi aterradora. Tenía rasgos afilados, aristocráticos, una mandíbula fuerte sombreada por la barba de un día sin afeitar, y unos ojos color de lago helado, fríos, profundos, de un azul que cortaba. Una delgada cicatriz plateada le cruzaba la ceja izquierda. El hombre no se veía molesto. Se veía completamente tranquilo, estudiándola con una intensidad que le cortó la respiración a Abigail. «Estabas agotada», dijo él. Su voz era un barítono grave y rasposo que vibraba por encima del ruido del tren. No se sacudió el abrigo. «Está bien. Ocupé la mitad de su espacio», siguió Abigail, sin poder detener su costumbre nerviosa de disculparse demasiado. «Sé que peso mucho. ¿Le lastimé el hombro?» Por una fracción de segundo, la comisura de la boca del hombre se curvó hacia arriba. «He cargado pesos más grandes, cariño». Tú se sintió como una pluma. Era una frase elegante, pero no sonaba ensayada. Sonaba como un hecho, simplemente. Entonces los ojos del hombre bajaron hasta el pecho de Abigail. No con mirada lasciva, sino leyendo la credencial plastificada del Northwestern Memorial que ella llevaba prendida al abrigo. ¿Turno largo, Abigail? Escuchar su propio nombre en esa voz oscura y profunda le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de Chicago. «Belmont», anunció la voz automatizada por los altavoces. «Es mi parada», soltó Abigail, levantándose tan rápido que sintió un mareo. «Perdón otra vez».
Corrió hacia las puertas, lanzándose casi al andén en cuanto se abrieron. No miró hacia atrás hasta que el tren empezó a moverse. Cuando finalmente se dio vuelta, el hombre seguía ahí sentado, observándola a través del vidrio sucio. Su mirada no se apartó de la de Abigail hasta que el tren se hundió en la oscuridad del túnel. Abigail caminó las 3 cuadras hasta su apartamento, el corazón golpeándole las costillas. No podía sacarse de la cabeza el olor del hombre, cedro caro, bergamota, y debajo de todo eso, un leve aroma metálico a cobre. No fue hasta que estuvo encerrada, segura, en su baño, lavándose la cara, que entendió que era ese olor a cobre. Sangre. 48 horas después, el recuerdo del extraño en el tren se había convertido en una especie de alucinación rara, producto del cansancio extremo. El viernes por la noche, la sala de emergencias era una zona de guerra. El tablero de triaje estaba completamente en rojo. Abigail estaba en la sala de trauma número 3, registrando los signos vitales de un conductor ebrio, cuando las puertas del hospital se abrieron de golpe. El doctor Harrison, el médico de mayor experiencia, gritó pidiendo un carro de paro. Herida de bala en el abdomen. Sin orificio de salida. La presión está cayendo. Gritó un paramédico, empujando una camilla cubierta de gasas ensangrentadas hacia la sala de trauma 1. Abigail dejó caer su tabla de registros y corrió a ayudar. Empujó la cortina. Había 2 hombres más en la sala, pero no eran paramédicos, eran hombres enormes, de traje oscuro, con la mirada tensa y los ojos moviéndose por toda la sala como lobos atrapados. No pertenecían a ese lugar. «Sáquenlos de aquí», ordenó el doctor Harrison. Pero los hombres no se movieron. «Nos quedamos con Leo», gruñó el más grande de los 2, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. Abigail se acercó a la camilla con unas tijeras de trauma listas para cortar la camisa destrozada del paciente. Sus manos se congelaron en el aire. Ahí, pálido y sangrando profusamente por el costado derecho, estaba el hombre del tren de la línea roja. El abrigo de cachemira ya no estaba, reemplazado por una camisa de vestir hecha pedazos, pero la mandíbula afilada, la cicatriz en la ceja y esos ojos azules penetrantes eran inconfundibles. El hombre abrió los ojos. A pesar de la agonía que debía estar sintiendo, su mirada se clavó en Abigail. El caos ruidoso de la sala de emergencias pareció reducirse a un murmullo lejano. «La enfermera del tren», dijo el hombre con voz rasposa, tosiendo débilmente. «¿Lo conoce, Fait?», preguntó el doctor Harrison, confundido, mientras presionaba la herida para detener la hemorragia arterial. «No. Solo un encuentro pasajero», dijo Abigail, sacudiéndose el shock y forzando a su entrenamiento profesional a tomar el control. Colocó una vía intravenosa, sus dedos ágiles y rápidos a pesar del temblor. «Enzo», jadeó el hombre, Leo, dirigiéndose al hombre grande de traje. «Despeja el pasillo. Que no entre nadie más que los médicos». Durante 20 minutos, todo fue incierto. Lograron estabilizarlo lo suficiente para llevarlo a cirugía de emergencia, pero el doctor Harrison necesitaba con urgencia un tipo específico de sangre del banco. «Fait, ve por la sangre O negativo». «Ahora». Abigail salió corriendo de la sala. El pasillo estaba extrañamente silencioso, vigilado por los hombres de Leo. Dobló la esquina hacia el banco de sangre y casi chocó con un asistente que empujaba un balde de trapeador. «Cuidado», murmuró el hombre, sin levantar la cabeza. Algo le inquietó la mente a Abigail. El asistente llevaba el uniforme azul estándar, pero sus zapatos eran botas de combate negras y pesadas, no los típicos fuecos resistentes a líquidos ni zapatillas que usaba todo el personal del hospital. Y su gafete de identificación estaba puesto al revés. Abigail tomó las bolsas de sangre y volvió corriendo, el corazón latiéndole con fuerza. Al acercarse a la sala de trauma 1, vio al asistente otra vez. No estaba trapeando. Estaba parado cerca de la entrada de la sala. Enzo y el otro guardia estaban momentáneamente distraídos por un par de policías que acababan de llegar a la recepción. El asistente metió la mano dentro del balde de trapeador. Cuando su mano salió, no sostenía una esponja. Sostenía una pistola negra mate con un largo silenciador cilíndrico montado en el cañón. El hombre dio un paso hacia la cortina de la sala de trauma 1. Abigail no se detuvo a pensar. Si gritaba, el hombre apretaría el gatillo. Si corría a buscar ayuda, Leo moriría. A su izquierda había un carro pesado de acero inoxidable, cargado con sábanas y suministros médicos. Pesaba fácilmente 90 kilos completamente cargado. Una adrenalina pura y cegadora le inundó el cuerpo a Abigail.
Abigail lanzó todo el peso de su cuerpo contra el carro. Durante años había sido insegura por su tamaño, pero en ese momento, la física estaba de su lado. Masa por aceleración es igual a fuerza. Con un grito gutural, empujó el carro hacia adelante como un jugador de fútbol americano. Las pesadas ruedas de acero se aferraron al piso de linóleo y se convirtieron en un proyectil. El asesino apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que el carro de acero le golpeara las costillas con un crujido espantoso. El impacto lo levantó del suelo, dejándolo clavado violentamente contra la pared de yeso del pasillo. El arma salió volando de su mano, golpeando el piso con un estruendo metálico. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Enzo y el segundo guardia ya estaban sobre él. Fue una mezcla borrosa de violencia brutal y eficiente. El asesino terminó inconsciente en el suelo, con la mandíbula rota. Abigail se quedó ahí, jadeando, sosteniendo contra el pecho las bolsas de sangre o negativo. Las rodillas le temblaban tan violentamente que tuvo que apoyarse contra la pared. Se abrió la cortina de la sala de trauma 1. Leo Castiglione estaba sentado, ligeramente erguido sobre la camilla, el rostro ceniciento, ignorando las súplicas desesperadas del doctor Harrison para que se recostara. Leo miró al asesino inconsciente, luego al carro de acero abollado, y finalmente sus ojos se posaron en Abigail. No se veía sorprendido. Se veía fascinado. «Fight», gritó el doctor Harrison, completamente ajeno a la guerra de mafias que acababa de estallar en su sala de emergencias. La sangre. Abigail la entregó, las manos todavía temblando. Una vez que prepararon a Leo para la cirugía, Abigail salió a lavarse las manos sintiendo que en cualquier momento iba a vomitar. Se lavó las manos hasta dejarlas en carne viva, pero el agua fría no logró calmarle el pulso acelerado. Cuando salió del baño, Enzo la estaba esperando. El hombre gigante la miró con un respeto nuevo. «El jefe quiere hablar con usted antes de que entre en cirugía», dijo Enzo, con una voz sorprendentemente suave. Abigail lo siguió de vuelta hacia la sala. El equipo de anestesia estaba preparando la inyección intravenosa. Leo se veía terrible, pero sus ojos seguían afilados. Extendió la mano, sus nudillos ensangrentados y llenos de cicatrices rozando la muñeca de Abigail. Su agarre era débil, pero absoluto. «¿Cuál es tu nombre completo?», susurró Leo. «Abigail». «Abigail Fight», respondió ella, la voz temblándole. «No debiste hacer eso, Abigail Fight», dijo Leo, su respiración entrecortándose mientras una ola de dolor lo recorría. «Ahora conocen tu cara. Interrumpiste un encargo ordenado por la familia Moretti. Yo, solo reaccioné», tartamudeó Abigail. «No iba a permitir que le disparara a un paciente dentro de mi sala de emergencias». Los labios de Leo se curvaron en una sonrisa débil y sombría. La anestesia ya estaba haciendo efecto. Sus párpados pesaban cada vez más. «Empaca una maleta», murmuró, arrastrando levemente las palabras. «Enzo te va a llevar a la casa segura». «¿Qué?». «No», Abigail retrocedió. «Tengo un trabajo. Tengo una vida. No voy a ir a ningún lado con ustedes». Los ojos de Leo se clavaron en los de Abigail con una claridad posesiva, casi aterradora, que atravesó por completo el efecto de los sedantes. «Me salvaste la vida, Abigail», susurró Leo, justo antes de que sus ojos se cerraran. «En mi mundo, eso significa que yo cargo con tus deudas. Y significa que me perteneces, hasta que yo diga que estás a salvo». El monitor cardíaco siguió pitando, constante. Leo había quedado inconsciente. Abigail miró a Enzo, aterrada. «No voy a ir». Enzo se interpuso entre ella y la puerta. «Señorita Fight, con todo el respeto que merece lo que acaba de hacer, esto no era una petición». El viaje hacia la casa segura fue un borrón sofocante de vidrios polarizados y un silencio agresivo. Enzo manejaba una camioneta Suburban negra, blindada, a través de las calles desoladas de Chicago, tomando una ruta llena de vueltas que eventualmente desembocaba en la autopista interestatal 94 hacia el norte, en dirección a la frontera con Wisconsin. Abigail iba sentada en el asiento de atrás, los puños cerrados sobre su falda. No estaba llorando. La adrenalina que le había permitido convertir un carro médico de 90 kilos en un arma se estaba apagando, reemplazada por una furia fría y densa. Abigail era una profesional. Pagaba sus impuestos, trabajaba turnos brutales y se ocupaba de sus propios asuntos. Ahora su teléfono descansaba en el fondo del río Chicago, arrojado por la ventana por Enzo 20 minutos después de salir, y la estaban secuestrando el mismo hombre al que ella había ayudado a salvar.
Esto es un secuestro, dijo Abigail, la voz plana, sin el pánico que sabía que Enzo esperaba escuchar. Enzo no la miró por el espejo retrovisor. Es una reubicación, señorita Fight. Los Moretti tienen policías en su nómina. Tienen asistentes infiltrados, como ya vio. Si vuelve a su apartamento, no llega ni al lunes por la mañana. Usted es un cabo suelto. Yo no sé nada. Usted sabe que Leo Castiglione estaba vulnerable, y usted detuvo su asesinato. En nuestro mundo, eso la convierte en parte del bando. Llegaron a un complejo aislado 2 horas después, escondido en las orillas densamente arboladas del lago Geneva. No era la típica mansión de mafia con estatuas exageradas y columnas de mármol. Era una estructura brutalista de hormigón colado, acero y vidrio reforzado del piso al techo, diseñada no para el lujo, sino para resistir un asedio. Cámaras seguían cada movimiento de su llegada. Hombres fuertemente armados, con equipo táctico, patrullaban el perímetro. Durante los siguientes 4 días, Abigail fue prisionera en una jaula de oro. Le dieron una suite de huéspedes más grande que todo su apartamento, llena de ropa comprada apresuradamente, exactamente de su talla, un detalle que la impresionó y la inquietó profundamente al mismo tiempo. No habían adivinado su talla. Habían accedido a sus registros médicos o de compras con una rapidez aterradora. Al 5.º día, Leo llegó. Lo transportaron en una ambulancia privada, sin marcas. En contra del consejo del cirujano clandestino que había terminado el trabajo que el doctor Harrison había empezado, Leo se negó a quedarse en una clínica oculta. Quería estar en su propia fortaleza. El complejo tenía un área médica completamente equipada en el sótano. Cuando las enfermeras privadas que la organización de Leo había contratado resultaron estar intimidadas y temblando en su presencia, Abigail intervino. No lo hizo por afecto. Lo hizo porque la incompetencia en un proceso de recuperación de trauma la enloquecía. Pasó a un lado de una enfermera privada aterrada que no lograba cambiar correctamente los vendajes de Leo. «Muévase», ordenó Abigail, poniéndose un par de guantes de látex. Leo estaba acostado en la cama estéril, pálido, sudando, con la mirada clavada en el techo. Los analgésicos fuertes claramente no estaban haciendo suficiente efecto, o Leo se negaba a tomar la dosis adecuada. Cuando escuchó la voz de Abigail, giró la cabeza despacio. La cicatriz plateada en su ceja se movió ligeramente. «La salvadora a regañadientes», dijo Leo con voz rasposa. «Cállese y quédese quieto», respondió Abigail, con el mismo tono que usaba con los borrachos violentos en la sala de emergencias. Abigail despegó el adhesivo pesado del vendaje quirúrgico. La incisión estaba limpia, pero el tejido alrededor estaba profundamente amoratado y enojado. Limpió la zona con betadine, la mano firme, aplicando exactamente la presión necesaria, suficiente para limpiar bien, pero suave para no romper los puntos recién hechos. Leo observaba el rostro de Abigail con atención. No se quejó ni una vez. «Tienes manos pesadas, Abigail. Manos firmes. La mayoría de la gente me toca como si tuviera miedo de que los muerda». «Va a morder», murmuró Abigail, pegando una gasa fresca. «Usted me secuestró. Te mantuve respirando». Leo se movió, haciendo una mueca cuando los músculos del abdomen protestaron. Le hizo una seña a Enzo, que estaba parado en la esquina. Enzo le entregó a Leo una carpeta gruesa, de color manila. Leo la lanzó sobre la mesa metálica junto a Abigail. «Ábrela». Abigail dudó, pero después se quitó los guantes y abrió la carpeta. Adentro había fotografías, imágenes de vigilancia de su edificio en Rollers Park. La puerta principal de su apartamento estaba derribada a patadas. El interior estaba completamente destruido, muebles cortados, paredes de yeso arrancadas. En una de las fotos, un hombre yacía muerto en el piso de su sala. Era el mismo asesino que ella había aplastado contra la pared en el hospital. Tenía el cuello roto. «Los Moretti lo enviaron de vuelta para terminar el trabajo contigo, en el momento en que salió bajo fianza», explicó Leo, la voz fría y clínica. «Mis hombres lo interceptaron. Si Enzo no te hubiera sacado del hospital, en este momento estaría sentada en ese sofá cuando él entró pateando la puerta». Abigail sintió que la sangre se le iba del rostro. Su cuerpo, siempre tan presente, de repente se sintió completamente ligero, desconectado del piso. Se sujetó del borde de la mesa metálica para sostenerse, los nudillos blancos por la fuerza. «¿Por qué está pasando esto?», susurró Abigail. «Por Arthur Pendleton», dijo Leo. «Es fiscal federal del Distrito Norte.
Un nombre privado con poder público muy real. Pendleton lleva 2 años armando un caso rico contra mi familia. Pero está corrupto. Está recibiendo dinero de los Moretti para destruirnos legalmente, mientras los Moretti nos destruyen físicamente. Yo tengo el libro de cuentas que prueba la corrupción de Pendleton. Iba en camino a entregárselo a un contacto en el Departamento de Justicia cuando me atacaron en la línea roja. Abigail lo miró fijamente. Estaba sentado en un tren público con evidencia para derribar a un fiscal federal. Nadie busca al jefe de la familia Castiglione en la línea roja a las 2 de la madrugada, dijo Leo, una sombra de diversión oscura brillando en sus ojos. Excepto tú. Tú solo necesitabas una almohada. Leo extendió su mano grande y áspera, envolviendo la muñeca de Abigail. Su pulgar rozó el punto donde le latía el pulso. Fue un gesto profundamente íntimo, sin el rastro de amenaza que ella siempre esperaba de los hombres poderosos. Tú no te escondes, Abigail, dijo Leo en voz baja. Tú ocupas espacio. Tú te plantas firme. Y necesito eso ahora mismo. Porque Pendleton sabe que estoy vivo. Y los Moretti saben dónde estoy. El ataque llegó la 8ª noche, anunciado no por una alarma, sino por la oscuridad absoluta. Una tormenta eléctrica enorme bajaba desde el lago Michigan, golpeando las paredes de hormigón del complejo. A las 2 de la madrugada, las luces se apagaron de golpe. Abigail, dormida en la suite de huéspedes justo encima del área médica, esperó el zumbido de los generadores de emergencia. El silencio se extendió. 10 segundos. 30 segundos. Los generadores habían sido inutilizados. Disparos estallaron en el piso de abajo. No era el ruido fuerte y exagerado de las películas de acción. Era el crujido seco y mecánico de rifles tácticos con silenciador. Crack, crack, crack. Abigail se quitó el edredón pesado de encima. No se molestó en buscar zapatos. Se movió en la oscuridad con una velocidad silenciosa que sorprendía a quienes la juzgaban solo por su tamaño. Abigail sabía distribuir su peso, sabía moverse sin pasos pesados. Abrió la puerta y se deslizó al pasillo. El olor a yeso pulverizado y azufre quemado ya subía por la escalera. Abajo, los hombres gritaban en italiano y en inglés. Retirada al sótano. Proteger el paquete. Rugió la voz de Enzo por encima del caos. Abigail no corrió hacia la puerta principal. Corrió hacia el área médica. Si Leo moría, ella no tendría protección, ni ventaja, ni manera de salir de esa pesadilla. Bajó corriendo por la escalera de emergencia, sus pies descalzos golpeando el concreto frío. Cuando llegó al sótano, la puerta de acero del área médica estaba abierta. Enzo arrastraba a un guardia que sangraba abundantemente, disparando su arma a ciegas hacia el pasillo. Abigail agarró la pesada manija de acero de la puerta y la cerró de golpe en el momento exacto en que Enzo y el guardia cruzaron el umbral, asegurando el cerrojo. El área médica solo estaba iluminada por el resplandor verde y fantasmal de las señales de salida de emergencia y por los monitores conectados a Leo, funcionando con baterías. Leo estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo una pistola negra mate, el rostro pálido y tenso de dolor. La herida quirúrgica volvía a sangrar, empapando su camisa. Rompieron el perímetro, jadeó Enzo, aplicando un torniquete a la pierna del guardia herido. Por lo menos 20 hombres. Equipo táctico. Pasaron por encima de los sensores externos. Pendleton debe haberles dado interferencia de frecuencia federal. Un golpeteo pesado y rítmico resonó contra la puerta de acero del área médica. Carga explosiva. Gritó Enzo. Al suelo. Abigail no se tiró al piso. Miró alrededor de la sala, su mente clínica procesando el ambiente como un conjunto de herramientas químicas y físicas. Estaban atrapados. La puerta reforzada resistiría balas, pero no explosivo C4. Enzo, lleva a Leo al cuarto de radiología, ordenó Abigail. ¿Y si las paredes tienen revestimiento de plomo? Hazlo, gritó Abigail, señalando la puerta pesada del cuarto donde estaba la máquina de rayos X del complejo. Enzo no discutió. Levantó a Leo de pie. Leo apretó los dientes, apoyándose con fuerza en su lugarteniente, y se tambaleó hacia el cuarto reforzado. Abigail corrió hacia la esquina del área médica. Sujetos a la pared había 3 tanques de oxígeno presurizados, enormes, del tipo industrial que se usaba para alimentar los respiradores quirúrgicos. Tomó una llave de acero pesada del kit de mantenimiento sobre el mostrador y comenzó a golpear violentamente las válvulas de bronce de los tanques, arrancándolas por completo. El silbido del oxígeno puro a alta presión llenó la sala,
ensordecedor y violento. El aire se volvió denso y frío. «Abigail», gritó Leo desde la puerta del cuarto de radiología. Abigail corrió hacia un carro metálico con ruedas que sostenía un desfibrilador. Lo desconectó de la pared, cambiándolo a batería. Subió la intensidad al máximo. Tomó las 2 paletas pesadas de descarga, las cubrió con gel conductor, y las arrojó sobre la mesa quirúrgica metálica, justo frente a la puerta principal. El golpeteo en la puerta principal se detuvo. Un pitido electrónico agudo resonó desde el otro lado. La carga explosiva ya estaba lista. Abigail tomó un rollo grueso de cinta médica y lo envolvió con fuerza alrededor de los botones de descarga de las paletas, forzándolas a un estado de descarga continua contra la mesa metálica. Chispas comenzaron a saltar de inmediato, crujiendo violentamente sobre la superficie conductora. Abigail se dio vuelta y corrió hacia el cuarto de radiología. Le ardían los pulmones, sus piernas pesadas bombeando con una fuerza aterradora. Se lanzó por la puerta justo en el momento en que una voz mecánica y amortiguada gritó desde el pasillo: «¡Ejecutar!». Enzo cerró de golpe la pesada puerta revestida de plomo y giró la rueda del cerrojo. La explosión fue algo físico, palpable. No fue solo un ruido fuerte, fue una onda de choque que le sacó el aire de los pulmones a Abigail, incluso a través de las paredes gruesas. La carga explosiva arrancó la puerta principal de acero hacia adentro, generando una chispa enorme dentro de una sala confinada llena de oxígeno puro, sin diluir. El resultado fue una llamarada termobárica que estalló hacia afuera, hacia el pasillo. La onda de choque sacudió toda la estructura de la casa, hizo estallar las luces del techo y dejó caer una lluvia de polvo sobre todos. Dentro del cuarto de radiología, todo estaba completamente oscuro. Abigail estaba en el suelo, los oídos zumbándole tan fuerte que le provocaba un vértigo profundo y enfermizo. Sintió manos fuertes que la agarraban de los brazos, levantándola. ¿Te dieron, Abigail? Contéstame. La voz de Leo era un murmullo grave junto a su oído. No, tosió Abigail, con sabor a polvo y a cobre en la boca. Estoy bien. Enzo abrió apenas la puerta revestida de plomo. El área médica era una ruina humeante. La pesada mesa de acero estaba deformada, las paredes estaban chamuscadas y negras, y el pasillo más allá estaba completamente en silencio. El equipo táctico había estado parado justo en la trayectoria de una explosión de oxígeno confinado. Nadie se levantaba de algo así. Enzo salió, con el arma en alto, recorriendo con la mirada el pasillo lleno de humo. Despejado, gritó hacia atrás. «Jefe, ya no están». Leo no soltó a Abigail. Se apoyó contra la pared, deslizándose lentamente hacia abajo cuando las fuerzas lo abandonaron, llevándola con él hasta que los dos terminaron sentados en el piso frío del cuarto oscuro. Leo recostó la cabeza contra el concreto, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Miró a Abigail. Sus ojos azules captaban la luz tenue y parpadeante de un fuego distante en el pasillo. «Convertiste mi área médica en una bomba», dijo Leo, una mezcla de asombro y agotamiento en la voz. «Química básica», respondió Abigail, la voz temblándole violentamente ahora que la adrenalina finalmente se desplomaba. «La combustión necesita combustible, oxígeno y una chispa. Yo puse 2 de los 3». Leo levantó la mano y le acunó el costado de la mandíbula. Su pulgar limpió una mancha de hollín en la mejilla de Abigail. «Eres una mujer aterradora, Abigail Fight», murmuró Leo. «Usted me dijo que yo ocupo espacio», respondió Abigail, dejándose llevar hacia su mano, a pesar de sí misma. El miedo había desaparecido, reemplazado por una sensación extraña y pesada. Abigail había cruzado una línea que ya nunca podría volver a cruzar al revés. Pensé que debía asegurarme de que la sintieran. 2 días después, la noticia llegó a las cadenas principales. Arthur Pendleton fue acusado formalmente por cargos federales de corrupción, después de que un paquete anónimo con libros contables llegara a la casa del director del FBI en Washington. Al mismo tiempo, el liderazgo de la familia Moretti fue diezmado por una serie de redadas brutales y altamente organizadas en todo Chicago. Leo Castiglione había recuperado su ciudad. Abigail estaba parada en el balcón del complejo del lago Geneva, usando uno de los suéteres enormes de cachemira de Leo para protegerse del frío. La amenaza había sido neutralizada. La guerra había terminado. Enzo le había informado, 1 hora antes, que un auto estaba listo para llevarla de vuelta a Chicago, a un nuevo apartamento, seguro, completamente pagado. Abigail era libre de irse. Escuchó el paso pesado de unas botas detrás de ella. Leo salió al balcón,
apoyándose levemente en un bastón, su postura todavía imponente a pesar de las heridas que aún lo molestaban. El auto está esperando, dijo Leo en voz baja, parándose junto a ella, mirando las aguas grises del lago. Abigail no lo miró. Miró sus propias manos, descansando sobre la baranda de piedra. Manos capaces. Manos pesadas. Manos que habían salvado su vida 2 veces. No creo que pueda volver a la sala de emergencias, Leo, dijo Abigail en voz baja. No creo que ya pertenezca a esa vida. Leo giró la cabeza. El jefe de la mafia, frío y despiadado, había desaparecido, reemplazado por un hombre que miraba al único punto fijo en todo su universo caótico. Entonces quédate, dijo Leo, sin rastro de orden en la voz, reemplazado por una súplica áspera. Te debo una vida, Abigail. Déjame pasarla demostrándote que perteneces aquí. Abigail finalmente se dio vuelta para mirarlo de frente. Vio la deuda de sangre en sus ojos, pero también vio algo mucho más profundo, un respeto absoluto, inquebrantable. Abigail no era solo una prisionera. Era su igual. Abigail cerró la distancia entre ellos, rodeándole la cintura con los brazos, con cuidado de no presionar sus costillas, y hundió el rostro en su pecho. Leo olía a cedro caro, a bergamota, y a lluvia. No me debes nada, Leo, susurró Abigail. Pero no me voy a ir. Si te encantó esta historia intensa de romance de mafia llena de giros, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos que aman a una heroína fuerte e inteligente que no se rinde ante nada. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos audiodramas y vídeos de narración. Déjanos un comentario abajo. ¿Qué harías tú si despertaras junto al jefe de una mafia?